Ok. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, Mili. señora. Ok. Bueno. Permítanme un momentico, cuadro aquí para que se vea que he grabado esta parte. Ok. Listo. Bueno, hoy quería compartirles, quiero compartirles acerca de un tema que me pareció pues importante. Permítanme, yo cierro aquí una cosita. Me está sonando el WhatsApp y va a quedar el sonido como todo el tiempo. Bueno, hemos venido hablando acerca de las disciplinas espirituales y eso es un tema que me parece y que sé que es muy importante en este tiempo, que empecemos como a desarrollar en nuestra vida espiritual como mujeres. Y uno de los temas más importantes en cuanto a la disciplina es el Evangelio. Eh, Estaba escuchando una vez una entrevista de una mujer que es evangelista y ella decía que en una de las reuniones se preguntó al auditorio qué es el Evangelio. Y ella escuchó pues muchas respuestas sobre lo que las personas creían que era el Evangelio y pues como era un auditorio de personas creyentes, era una iglesia, ella pensó que pues la mayoría de las personas iban a dar una respuesta clara acerca de lo que es el Evangelio, pero se llevó la sorpresa de que las respuestas eran algo así como cómo se evangeliza o los pasos para evangelizar o pensaban que el evangelio era una decisión que la persona tomaba o una oración que se hacía o una decisión en cierto momento de pasar al altar. Entonces ella se dio cuenta que la mayoría de las respuestas se enfocaban en la persona, se enfocaban en lo que la persona había hecho y creían que el evangelio se trataba de ellos o de que el centro del evangelio pues eran ellos mismos. Entonces, cuando yo escuché pues esa entrevista, eh, me puse a pensar qué concepto tenemos nosotros acerca del Evangelio. Nosotros asistimos por la gracia del Señor a una iglesia bíblica donde se predica el Evangelio de una manera correcta, pero aún así eh, no sé si de pronto algunas de nosotras tengamos claro qué es el Evangelio y por qué es necesario que nuestra disciplina espiritual esté enfocada y gire alrededor del Evangelio. Entonces, lo que hoy quiero hacer es dar cierta claridad acerca de algunos conceptos básicos del Evangelio que de pronto ya muchos conocemos, pero que entendamos cómo nuestra vida espiritual debe estar permeada y debe girar en torno a la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, aquí está como el bosquejo un poquito resumido de lo que vamos a ver hoy. En primer lugar, les voy a hablar acerca del Evangelio de Dios, luego un tema que lo titulé como de acuerdo a las Escrituras, luego las buenas nuevas, el Evangelio es todo y cuál es el mensaje. Ok. Listo. Entonces, en el primer lugar vamos a hablar acerca del Evangelio de Dios. Entonces, el Evangelio habla acerca de Dios. Todo se trata de Dios. Dios fue el que planeó desde el principio toda la historia de la redención, como hemos aprendido estos días en la escuela bíblica. Dios planeó desde antes de la fundación del mundo una historia de redención y es el plan divino que se llevará de esa manera. Entonces, es su evangelio, es la noticia y es el mensaje de Dios. De la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis se trata del Señor, se trata de nuestro Dios. Entonces, en Gálatas 3:8, quiero leerlo, lo voy a buscar acá, creo que esta es la misma versión que yo tengo, así es la misma versión que yo tengo, entonces lo voy a leer acá. Dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces aquí nos damos cuenta que desde el mismo Génesis, Dios ya le había dado a Abraham una noticia de salvación.
diciéndole en ti, o sea, en Abraham, iban a ser benditas todas las naciones. Como nosotros sabemos, Abraham es el padre de la fe y Dios dice que a él le fue contada su fe como justicia, porque Abraham creyó a Dios. Entonces, así como Abraham creyó a Dios y esa fe que él tuvo le fue añadida como a su cuenta como justicia, que cubrió sus pecados por su fe, también a nosotros y de ahí en adelante, pues después de Abraham, a todos los gentiles también ahora, que somos nosotros, nuestra fe nos es contada por justicia. Cuando creemos en el mensaje de la palabra de Dios, entonces la justicia de Cristo nos es añadida a nosotros y ahora nosotros somos justos delante del Señor. Entonces Dios ya había dado este mensaje desde Génesis. Y ahora entonces Pablo le recuerda a los Gálatas esta parte de la historia redentora, donde dice, a Abraham le fue dada una promesa diciendo, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Y Dios ya lo preveía de que iba a justificar por medio de la fe, no solamente a los gentiles, sino que por medio de la fe son justificados todos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hasta nuestro tiempo y hasta el fin del mundo. Entonces, el Evangelio es acerca de Dios, es acerca de la historia que Dios ha diseñado, de su plan redentor, no es acerca del hombre. Y eso de pronto hoy en día en muchas de las iglesias o en muchas eh, de las teologías de nuestra época, de pronto es algo que va contra su contracultura, porque hoy en día el evangelio se ha centrado en el hombre, entonces se predica acerca de la necesidad del hombre, acerca de que el hombre necesita ser feliz, necesita tener salud, necesita tener una buena economía, y se trata entonces de que el evangelio es cómo resolverle al hombre sus necesidades, pero el evangelio se trata de Dios y de cómo Dios planeó restaurar al hombre a la imagen original como él había creado. Entonces acá tengo una palabra que de pronto en la iglesia la hemos conocido mucho, ¿no? La hemos escuchado mucho, es imago Dei. Dios creó desde el principio al hombre a su imagen y a su semejanza. Y esa imagen y semejanza a veces es un poquito complicado entender teológicamente en qué consiste tener la imagen de Dios. O sea, Dios creó a Adán y Eva y dice Génesis que los hizo a su imagen y semejanza. Entonces entran algunos de pronto a pensar, bueno, ¿qué significa ser a imagen y semejanza de Dios? ¿Tendrá que ver con la parte física? Bueno, entonces decimos, pero si Dios es espíritu, no puede, no tiene que ver con lo físico. Entonces, ¿qué significa que el hombre haya sido creado a la imagen de Dios? Entonces, el año pasado cuando estábamos estudiando, no creo que fue ya antecitos de pandemia, cuando estábamos estudiando el diseño de Dios para la mujer, hablábamos de que la imagen de Dios eh, se revela en el hombre en dos maneras. Una parte es en la manera estructural y es cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó hombre y mujer. Al hacerlos hombre y mujer y complementarse entre ellos, están revelando la imagen de Dios. O sea, el hecho de que Dios haya creado un hombre y una mujer, eso significa que llevan ambos la imagen de Dios. Hay un complementarianismo entre el hombre y la mujer. Eso lo habíamos hablado ya un poquito acerca del diseño y de los roles de cada uno de ellos. Entonces, el hecho de que yo sea mujer significa que llevo la imagen de Dios en ser mujer, en cumplir con mi rol, en cumplir con mi diseño bíblico. Y también hay una parte de la imagen de Dios en cuanto a la función. Entonces Dios le dio al hombre un rol de líder, del que iba a guardar, del que iba a proveer, del que iba a sojuzgar la tierra, ¿cierto? Y a la mujer le dio un rol de ser ayuda idónea, de procrear, eh, y esas funciones de uno y otro, de hombre y mujer, y que entre los dos fructificaran, se multiplicaran y fueran los representantes de Dios en la tierra, esa es la imagen de Dios. Y Dios había dado su imagen al hombre y en ese momento el hombre tenía una libertad de escoger entre obedecer o no obedecer al Señor. Como sabemos, pues en Génesis 13 nos habla de la caída y esta imagen de Dios quedó totalmente distorsionada. Es de lo que nos ha estado hablando Nico en cuanto a la corrupción del hombre. Y entonces no es que el hombre sea ahora tan malo como puede ser, sino que todas sus habilidades
y todas esas partes, todo eso que hacía parte de la imagen de Dios, su voluntad, su inteligencia, su capacidad de pensamiento, todo quedó afectado por la caída y quedó distorsionado. Entonces el hombre ahora sí gobierna, pero de una manera pecaminosa, trabaja, pero su trabajo ahora es pesado, la mujer es ayuda del hombre, pero entonces ahora ya quiere controlarlo, como lo veíamos también. Entonces, hay, hay una distorsión de esa imagen. Entonces, toda la historia bíblica, la historia de la redención es el evangelio de Dios queriendo restaurar su imagen en el hombre tal como él había puesto desde el principio. De eso se trata el mensaje, de que el hombre vuelva a ser la imagen de Dios para la gloria de Dios, para su beneplácito, como nos decía también Nico, como nos dice la palabra. Entonces no se trata del hombre. El evangelio no se trata de que ahora nosotras podamos acercarnos al Señor para que nuestras necesidades sean satisfechas, para ser felices, para que ahora tenga todo lo que he soñado. De eso no se trata el evangelio. Y ese es el problema cuando me preguntan a mí qué es el evangelio y empiezo a hablar de mí mismo. Entonces, es que, bueno, ser cristiano, yo soy cristiana porque yo tomé una decisión, porque yo voy a la iglesia, porque yo he dejado el pecado, porque yo busqué al Señor o porque yo hice una oración. Entonces, no se trata de mí ni de lo que yo hice, sino de lo que el Señor ha hecho. Y eso es lo que tenemos que enfocarnos cuando se nos habla del Evangelio, es sobre lo que Dios ha hecho. Ok. Bueno, entonces acerca de Dios, todo se trata del Señor y son noticias asombrosas de cómo Dios planeó una salvación para nosotros. Después de la caída, Dios planeó salvarnos, lo hizo enviando a su Hijo y ahora por medio de la obra de Jesús podemos acercarnos a Él y tener un camino hacia Dios para que esa enemistad que había, entonces ahora sea sanada y tengamos amistad con el Señor y por medio del Espíritu Santo ser santificados, ser convencidos de pecado y llevar una vida de perseverancia hasta el final, ¿no? Eso se trata del Evangelio, es el plan de Dios. Bueno, entonces aquí hay una parte importante y es que ese Evangelio, ese plan de Dios está revelado en las Escrituras. Cuando nosotros nos acercamos a Génesis, vemos cómo desde el principio, desde el principio de la creación, Dios ya tenía un plan y lo ha ido revelando progresivamente. Y se llama, de hecho, así se llama una revelación progresiva porque la primera revelación del Evangelio o de la buena noticia es cuando Dios habla con la serpiente y le dice que la simiente de la mujer iba a aplastar su cabeza. Y ahí tenemos como la primera luz del Evangelio. Y por la fe que Adán y Eva tuvieron a esa palabra que Dios dio, que un día la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza por esa fe, ellos entonces pueden ahora ser salvos por la fe en esa palabra. Entonces, si nos damos cuenta, la salvación ha sido siempre por fe, desde el principio, desde Génesis, hasta nuestros tiempos siempre ha sido por fe, pero la revelación fue progresiva. Eva solamente sabía que un día un hijo de ella, al principio tal vez pensaría, bueno, tuve un hijo, entonces aquí tengo a Caín, tengo a Abel, ahora ve que Caín mata a Abel y entonces pareciera como que la promesa se pierde, pero luego tiene otro hijo y entonces ella adora al Señor porque piensa, bueno, aquí de pronto está la simiente que va a aplastar a la serpiente. Entonces ella siempre tiene esa fe y tiene una revelación muy corta. Tal vez ella no sabe en ese momento de Jesús, no sabe cuál es el plan completo de Dios, pero se aferra a esa fe. Luego tenemos a Abraham y Dios le promete a Abraham que en él serán benditas todas las naciones de la tierra y que va a tener un hijo y que va a ser padre de naciones y él se aferra a esa promesa y sabe que aunque él ponga a Isaac sobre el altar y que aunque lo mate, Dios puede revivirlo porque le ha dado una promesa y le dio una promesa de que él iba a ser padre de naciones y que iba en Isaac a tener descendencia, entonces él con la fe que tiene levanta el cuchillo y está dispuesto a matarlo porque sabe que aún de los muertos puede levantarlo para darle una descendencia. Y él se aferra a eso, a lo que el Señor prometió, pero ya tiene un poco más de la revelación, pero no la tiene completa. Luego viene Moisés, se le da la ley, el pueblo de Israel ya es un pueblo establecido, se les dan unos mandamientos, unas promesas, y ellos empiezan a tener unos ritos, unos sacrificios, una estructura sacrificial que apunta a Cristo, pero ellos no saben que apunta a Cristo.
Ellos lo hacen porque obedecen y tienen fe en que estos ritos por el momento van a cubrir sus pecados, pero lo hacen con la fe puesta en el Señor y así sucesivamente cada vez van teniendo una revelación más amplia. Luego vienen los profetas que empiezan a profetizar acerca de Cristo, acerca del Mesías que viene y ellos se van levantando creyendo en ese Mesías y esperando ese Mesías y por la fe, entonces ellos son salvos hasta que viene el cumplimiento de los tiempos y viene Jesús y se revela a su tiempo y ahora está la revelación completa de Cristo. Entonces Él viene y se muestra como toda esta revelación que ha venido dándose de poco a poco como la revelación cumplida de acuerdo a las escrituras. Entonces hay un pasaje que nos resume el Evangelio y entonces Pablo le dice a los corintios, ¿qué es el Evangelio? Entonces dice, además les declaro, hermanos míos, el Evangelio que les he predicado. Y este es el Evangelio. Aquí Pablo va a hacer un resumen de lo que es el Evangelio. Dice, por el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, y ese es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Entonces acá Pablo está haciendo un resumen, mejor dicho, excepcional de lo que es el Evangelio y dice que el Evangelio significa que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la buena noticia. Recordemos que la palabra Evangelio significa es una buena nueva, una buena noticia. Y dice que fue sepultado y que resucitó, pero usa dos veces la misma expresión y es conforme a las escrituras. Entonces, Pablo en ese tiempo cuando se refiere a las escrituras está hablando del Antiguo Testamento, porque era lo que ellos tenían en ese tiempo. Y en el Antiguo Testamento, él está diciendo que desde Génesis hasta Malaquías se está revelando cómo Cristo iba a venir, cómo Cristo iba a morir, cómo iba a ser sepultado y que resucitaría y que eso ya estaba escrito y que ya estaba profetizado. Entonces lo que vino a hacer Cristo no fue llegar en un vacío simplemente histórico, de repente apareció Jesús en un tiempo y no había un contexto determinado, no, él está diciendo que había un contexto, que en un tiempo que ya estaba profetizado, lo que vino Jesús fue a cumplir todo lo que ya estaba escrito acerca de él, y ese es el Evangelio. Entonces, Cristo es el protagonista del Evangelio. Entonces, Dios hace un plan, crea una historia y la pone a rodar en su tiempo y empieza a gestar toda esta historia en la que Cristo es el protagonista. El Antiguo Testamento es una ratificación del Evangelio y de Cristo. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, en cada página del Antiguo Testamento, en cada historia que nosotros leemos, todo habla y apunta hacia la venida del Señor, hacia esa revelación de Dios en Cristo Jesús. Entonces, el Evangelio nos tiene que llevar a Cristo. Siempre que nos acercamos a cualquier libro del Evangelio, tenemos que buscar a Cristo en cada historia. De hecho, hay bastantes libros que de pronto le dan a uno un poquito de luz cuando uno quiere. Hay un libro, creo que se llama así, cómo encontrar a Cristo en la Biblia o en el Antiguo Testamento. Y es muy bueno hacer ese ejercicio. Bueno, estoy leyendo, no sé, Jeremías, ¿dónde veo a Cristo en este pasaje? Porque toda la palabra nos revela a Cristo, nos revela su mensaje y encontramos diferentes tipos de Cristo. Encontramos, por ejemplo, el arca como un tipo de Cristo, que porque la puerta del arca otro tipo de Cristo. Encontramos en Nehemías un tipo de Cristo. Cuando leemos la Biblia de esa manera podemos ver cómo todo apunta hacia el Señor. Entonces, ese es el evangelio de lo que habla Pablo. Habla de cómo Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Entonces, todo esto ha sido revelado progresivamente por los profetas y a lo largo de la historia. Y el verdadero evangelio es el que nos muestra ese Cristo de la Escritura. Entonces, tenemos que evaluarnos. Bueno, si yo quiero definir qué es el evangelio y el evangelio se trata acerca de Cristo, entonces tengo claro quién es Cristo. ¿Quién es Cristo para mí? Cuando yo defino el Cristo en el que he creído, ¿es el mismo que encuentro en las Escrituras? Si el Cristo en el que yo digo creer no se parece al Cristo revelado en la Escritura, entonces tengo que evaluar mi creencia, tengo que evaluar en qué evangelio he creído,
en qué evangelio es el que he escuchado y acercarme a la escritura para conocer al Cristo de la Biblia, que es el mismo que ha sido profetizado del Antiguo Testamento. A veces hay personas que tienden a diferenciar en el Dios del Antiguo Testamento como que era el Dios de juicio, el Dios que traía castigo, y ahora el Dios del Nuevo Testamento es otro porque es un Dios de gracia y es un Dios que es de amor. Resulta que no, simplemente ahora vemos de una manera palpable su gracia a través de Cristo en su sacrificio, pero las personas del Antiguo Testamento también se salvaban por fe y por gracia, como veíamos que Noé halló gracia a los ojos del Señor, y también fue por gracia. Y el Dios que aborrece el pecado del Antiguo Testamento lo sigue aborreciendo ahora. Simplemente han cambiado las leyes civiles. Antes un hijo deshonraba a su papá o a su mamá y pues era muerto. Ahora porque las leyes terrenales han cambiado ya no lo matan, pero Dios sigue pensando lo mismo acerca de deshonrar al papá y a la mamá, que es algo, un castigo merecedor de la muerte. ¿Sí? Entonces es el mismo Dios, es el mismo del Antiguo Testamento, el mismo del Nuevo Testamento, y ese Cristo de la Escritura es el en el que nosotros creemos. Bueno, aquí hay unos pasajes que ratifican como esta idea de que Cristo ha venido y fue revelado conforme a la Escritura. En 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, o sea, en Cristo sí y en Cristo amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas estas promesas del Antiguo Testamento, cuando llegó Cristo, entonces fueron sí y fueron amén. Entonces, cuando nosotros vemos que en Jeremías, perdón, en Isaías se habla del siervo sufriente y dice que cargó con nuestros pecados, con nuestras dolencias, nosotros decimos sí en Cristo y sí y amén en Cristo, porque fue así. Él cargó con nuestros pecados, llevó nuestras dolencias y llevó todo en él todo nuestro pecado, cargó con todo nuestro castigo. El precio de nuestra paz fue sobre él. Por sus llagas nosotros somos sanos. Cuando leemos todos estos pasajes y vemos ahora la revelación de Cristo, decimos sí y decimos amén, se cumplió en él. Lucas 24:25 al 27 dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Bueno, este pasaje es impresionante porque nos habla de que luego que Jesús muere en la cruz, los discípulos como que se dispersan y hay un grupo, hay dos hombres que van de camino a Emaús. Y ellos van como hablando de todo lo que pasó y se dicen, no, pues terrible que pues este hombre vino y predicó y enseñó y creíamos que era el Mesías, pero resulta que lo crucificaron y como que todo se quedó ahí. Pues entonces resulta que Jesús los escucha hablar y se acerca a donde ellos están hablando y ellos no lo reconocen. Y entonces empiezan a decirle, oye, si escuchaste lo que pasó en Jerusalén, y bueno, y entonces Jesús en ese momento les habla, a ellos y le dicen, no son tan insensatos y tardos de corazón que no ven que esto ya estaba escrito desde antes. Esto ya estaba escrito en la escritura, o sea, ya estaba revelado. Y dice que era necesario que el Cristo padeciera. Entonces ellos tenían hasta ese tiempo como su mentalidad entenebrecida, ellos estaban esperando un rey victorioso que viniera en un caballo con un ejército, los rescatara de la opresión romana, pero eh, ven a un Cristo que viene y que es crucificado, ellos dicen, no, pero entonces no era el Mesías porque pues resultó muerto en una cruz, y Jesús les dice, pero es que la Biblia lo dice, la escritura decía que era necesario que padeciera y que así padeciendo entrara en gloria. Y dice que Jesús empezó a hacer un estudio sistemático de la escritura con estos dos y les habló desde el principio, desde Génesis, porque sabemos que el autor de los primeros 5 libros de la Biblia es Moisés. Dice que desde Moisés y siguiendo por los profetas les empezó a decir qué decían estos libros acerca del mismo. Al final, cuando él los deja, ellos como que entran en razón y se dan cuenta y dicen, este era Jesús, y se dicen el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos estaba explicando todas estas cosas? Entonces Jesús les enseña y les dice, esto que pasó en Jerusalén, por lo que yo pasé, estaba escrito.
ya estaba planeado y era necesario que se cumpliera. Entonces, cuando Jesús vino, no vino en un vacío histórico, sino que vino en un contexto y vino a cumplir lo que decía la Escritura. Ese es el Evangelio, el cumplimiento de todas estas promesas. Y estas son las buenas nuevas. Esta es la noticia acerca de Cristo. Entonces, ¿cuál es esa buena noticia? En 2 Corintios 5:27 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, esta es una buena noticia, que nosotros siendo pecadores, nosotros habiendo pecado, ahora somos justicia. ¿Por qué? Por la obra de Cristo. Porque el justo fue tratado como injusto para que su justicia nos fuera adjudicada a nosotros que éramos los injustos. Yo sé que suena como un trabalenguas, pero espero que lo entiendan. Bueno, acá tengo una imagen como para entender un poquito el tema de la buena noticia. Em, cuando acá estamos en Bogotá, ¿no? La mayoría, creo. Y cuando nosotros salimos a mirar las estrellas hacia el cielo esté despejado, se ve como una que otra, ¿no? Por ahí unas 5 o 6 estrellas. Porque la luz eléctrica de la ciudad impide que se vean las estrellas, o sea, opaca el firmamento, se ve oscuro. Pero si ustedes van a un pueblito bien apartado de la ciudad, no sé, acá en Colombia, no sé, algunos lugares donde se puede ir, eh, y se ve el cielo y no está interfiriendo ninguna luz artificial, se puede ver, yo creo que esta imagen es un montaje porque no creo que se vea así, pero se ve algo parecido, se ve muy bien las estrellas, se ve un cielo muy iluminado, porque la oscuridad hace que se refleje mejor la luz. Y de eso se trata la buena noticia. Cuando nosotros predicamos el Evangelio y solo predicamos la buena noticia sin haber hablado de la mala noticia, entonces no se ve la luz y no se ve la maravilla de la buena noticia. Por eso cuando nosotros leemos Romanos, vemos que Pablo empieza Romanos con la mala noticia y empieza a hablarnos acerca de lo malo que es el hombre, acerca de la maldad y de las consecuencias de la caída, hablando acerca de que todos estamos condenados, de que no hay uno que busque a Dios. Pero entonces luego dice que por la fe hemos alcanzado nosotros ahora justicia y esa es la buena noticia. Entonces, cuando nosotros entendemos nuestra condición de pecado, cuando nosotros entendemos nuestra necesidad del Señor, entonces esa noticia, lo que Cristo ha hecho, brilla para nosotros y tiene muchísimo sentido. Entonces, el Evangelio es todo. Y de pronto aquí voy a hablarles acerca como de otra anécdota. Y es que había una reunión de mujeres y llegó una muchacha que apenas había empezado hace 8 días, la primera vez que había venido a la iglesia y el Señor pues cambió su corazón. Y ella venía con una Biblia que era prestada y apenas había empezado a leerla y estaba muy emocionada por contar una experiencia que ella había tenido durante la semana y ella abrió su Biblia en Juan 3:16. Y entonces le dijo a las demás hermanas muy emocionada, dice, estoy muy, muy, muy emocionada porque ahora encontré el mejor versículo de la Biblia. Y lo que dice es cómo Dios envió a su Hijo para que nosotros al creer en Él fuéramos salvos. Y lo dijo de una manera como tan especial y quiero leerles el pasaje completo porque en este momento tuve un lapsus mental y no lo recuerdo. Suele pasar. Entonces es Juan 3:16, lo voy a leer acá. Juan 3:16. Entonces dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y yo sé que nosotras no sabemos este texto de memoria, aunque a mí se me acaba de ir, pero hemos escuchado este pasaje muchas veces, hemos escuchado estas verdades acerca del Evangelio muchas veces, tal vez hoy muchas de ustedes estén pensando, bueno, esto es como estar lloviendo sobre mojado, esto es muy repetido, ya otra vez lo mismo. Y, y yo voy estudiando pues este tema también
sentí mucha convicción, porque cuando a veces damos por sentado todo esto, damos por sentado el evangelio y ya estas verdades se nos hacen como repetitivas y ha perdido el sabor que debería tener para nosotros un pasaje como estos. O sea, yo lo leía ahorita y lo repetía y pensaba, o sea, wow, esto es una gran noticia, pero a veces se pierde en medio de mi propia justicia al creer que estoy haciendo las cosas muy bien, que ya el Señor ha cambiado ciertas cosas en mi vida. Entonces, como que me veo sin la necesidad del Evangelio y pierde sabor para mí. Lo doy por sentado. Ah, ok, el Señor murió por mí, si soy salva voy a ir al cielo, no por mis obras, sino por lo que Cristo ha hecho. Amén. O sea, súper. Pero pierde de vista ese sabor, este pasaje y cuando lo volví a leer, porque de tal manera me amó Dios, o sea, de tal manera nos ha amado Dios, de tal manera me amó que dio a su Hijo. Dios se hizo hombre y viene al mundo a vivir en medio de hombres y mujeres como ustedes, como yo, pecadores. O sea, se rebajó de su condición de Dios a ser un hombre, a vivir en medio de nosotros. Nació, creció como un niño, tuvo que pasar por no sé, frío, tuvo que sentir lo que era el hambre, tuvo que sentir lo que era ser tentado en todo, porque fue tentado en todo, porque se hizo totalmente hombre. Y no solamente se hizo hombre, o sea, se rebajó a ser hombre, a la condición de hombre siendo Dios, sino que sufrió una muerte supremamente dolorosa, no por el hecho de morir en una cruz, sino por llevar sobre sí la ira de Dios. Y de esto nos hablaba Nico. Y Jesús cuando está en el monte no dice, pasa de mí esta copa porque tuviera miedo a la cruz. Realmente muchos discípulos, exceptuando a Juan, todos los discípulos, todos los apóstoles sufrieron tortura para morir, unos fueron quemados, otros aserrados, otros crucificados. Ninguno de ellos temió la muerte, ninguno de ellos eh, negó al Señor, ninguno de ellos fue al martirio temiéndolo, sino que para ellos la muerte era ganancia, como dice Pablo. De hecho, al leer un libro que se llama La historia de la iglesia de Justo González, hay una parte que habla de los mártires y cómo ellos yendo hacia el martirio cantaban himnos. No vamos a creer que Jesús iba a ser menor que ellos, iba a tener miedo a la crucifixión. Realmente él temía el abandono del Padre, él temía la ira de Dios, porque eso era lo que iba a ser descargado sobre él, no la ira de Dios por los pecados de un hombre, sino por los pecados de todos los pecadores, desde el principio de los tiempos hasta el final, no solo los que ya murieron en Cristo y por los que él pagó, sino todos los que vendrán de aquí en adelante, que es, como dice Apocalipsis, son una multitud que no se puede contar. Y Cristo tenía que cargar sobre la ira de Dios para pagar por los pecados de todos. Así que eso fue lo que hizo Cristo. Y dice que Dios lo entregó a su único hijo para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios hizo un plan desde el principio. Este es su evangelio, esa es su buena noticia. Y hoy hemos perdido el sabor de ese evangelio. Ya, ok, si es el evangelio, incluso lo enseñamos, podemos predicar a otra persona, pero ¿qué sentido tiene eso para mí hoy? ¿Qué sentido tiene en mi diario vivir, en las decisiones que tomo, cuando estoy dando un consejo a mis hijos, cuando estoy disciplinando a mis hijos, cuando estoy teniendo una discusión con mi esposo, cuando estoy estresada por todo lo que tengo que hacer durante el día, cuando las cosas no salen bien? Es el evangelio, el todo para mí es estas verdades están afectando cómo vivo, son una disciplina en mi vida y la disciplina del evangelio, perdón, está filtrando todo lo que mis pensamientos, la forma en la que reacciono, cómo veo el mundo. Está todo esto siendo filtrado por el evangelio. Entonces, la disciplina del evangelio es vivir bajo los términos de Dios, no bajo los míos. Yo puedo tener una agenda, como acá puse como una fotico de una agenda. Puedo tener una agenda y puedo tener unas decisiones que tomé, pero yo tengo que entender que no vivo bajo mis términos, que si hoy Dios quiere cambiar mi agenda, hoy tenía planeado todo esto, pero resulta que no, Dios quiso que hoy
tuviera que ir al hospital porque un hijo se enfermó, que tuviera que enfrentar un accidente de un familiar, que tuviera que enfrentar la muerte de un ser querido. Dios quiso que hoy se dañara, no sé, el computador o se fuera el internet y todo lo que tenía planeado para mi trabajo no lo pude hacer. ¿Cómo estoy reaccionando yo ante eso? Estoy pensando que mis planes se dañaron y no estoy entendiendo que a veces Dios tiene un plan diferente hoy. Entonces, el Evangelio me define. Perdón, yo miro qué hora es porque de pronto se me está pasando el tiempo. Okay. El Evangelio me define. Entonces, eso es lo primero que hace el Evangelio. Nos pone frente a la oscuridad de lo que nosotros realmente somos. En Génesis 3 habla de quién es el hombre, de cómo Dios nos ha creado con un propósito y cómo el hombre cae. Adán y Eva caen y en Adán caemos todos. Ahora tenemos una condición caída y esa historia comienza ya por Génesis. Voy a leerles Isaías 53, 53, 6. Dice así. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces ahí está la definición de quién es el hombre, de qué es la humanidad. Somos descarriados como ovejas y estábamos apartados. Eso es lo que nos muestra el Evangelio. Esa es nuestra condición. Romanos 3:23, los voy a leer aquí lo más rápido que puedo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y si seguimos leyendo el Romanos 3, ahí está la definición de lo que es la humanidad, de lo que es el hombre. Eso ya lo hemos repetido mucho en los últimos servicios los domingos, ya nos lo han enseñado mucho. ¿Qué es la humanidad y cuál es la condición del ser humano? Dice que no hay ninguno bueno, que hemos engañado, que somos como las serpientes, engañamos, no hay temor de Dios en nuestros corazones. Eso es lo que dice el Evangelio acerca del hombre. Pero también el Evangelio ahora al creyente lo motiva. Vamos a leer Colosenses 3:17, lo tengo por aquí también. Dice así. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de él. Entonces el Evangelio nos está motivando a que ahora todo lo que yo hago, lo que diga, lo que piense, sea que coma, sea que me levante, sea que trabaje, sea que descanse, todo lo tengo que hacer para la gloria de Dios, porque esa es la motivación que me da el Evangelio. Vivir para la gloria del Señor. Ahora que entiendo que por gracia soy salva, que el sacrificio de Cristo ha cargado con mis pecados y me ha adjudicado su justicia, entonces eso me motiva para vivir una vida que agrade al Señor. Y también el Evangelio nos satisface. Segunda de Pedro 1:3. Dice así. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. No, perdón, estoy leyendo el 1. Es el segundo. Que no se acá. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, todas las cosas que nosotros necesitamos para llevar una vida piadosa y que esté satisfecha, nos han sido dadas. No hay nada que yo necesite que Dios no me haya dado. Pero la vez pasada leía una frase que decía que para la persona, para el avaro, para la persona que es avara, nada satisface. Entonces, si yo no encuentro mi satisfacción en Dios, no voy a encontrar mi satisfacción en ninguna cosa. Y lamentablemente hoy, aún dentro de la iglesia, hay personas que no encuentran su satisfacción en el Señor. Y de pronto muchos de nosotros nos encontramos ahí buscando cómo satisfacer ciertas necesidades y nos encontramos insatisfechas con todo. No nos satisface en nuestra familia, no nos satisface en nuestro cuerpo, no nos satisface nuestra economía, no nos satisface el clima, o sea, no mucho sol, no mucho frío, no me satisface ya mi esposo, mi matrimonio, mi iglesia.
y no encontramos satisfacción en nada y estamos buscando satisfacer nuestras necesidades de una u otra manera cuando se nos olvida que ya Dios nos ha dado todas las cosas que necesitamos. Y esa es una promesa que, como les digo, a veces pasamos por alto. Y es que Dios nos ha dado todas las cosas por medio de Cristo. Todo lo que yo necesito para estar satisfecha en Dios ya me ha sido dado. Y Juan 4:13. Dice así. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces nosotros debemos encontrar nuestra satisfacción en el Señor. De lo que Él nos ofrece, vamos a tener todo lo que necesitamos porque dice que cuando nos acercamos a Dios, dice que de nuestro interior correrán ríos de agua de vida. Entonces, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Aquí están las mejores noticias y es como un resumen de lo que es el Evangelio. Dios es el gobernante y creador. Dios gobierna sobre toda su creación, sobre toda la historia. Creó todo lo que nosotros conocemos y creó al hombre con un propósito específico. Puso en él la imagen de lo que él era en cuanto a la estructura, en cuanto a la función. Dios nos ha creado a su imagen. Y lo hizo todo con un propósito para ser el glorificado en todo. Pero entonces el hombre se rebeló contra esa autoridad y ese gobierno del Señor y quiso poner, definir, tomar en sus manos la definición de lo que era lo bueno y lo malo. Y esta rebelión a veces no es solamente en que yo me opongo totalmente a Dios y rechazo abiertamente, sino a veces simplemente el ignorarlo o el no tenerlo en cuenta es rebelión en contra del Señor. Entonces el hombre se rebela y empieza un ciclo de pecado en la historia, entra el pecado en la historia y lo contamina todo. Pero Dios tiene un plan y es que Él un día va a acabar con ese pecado por medio de un juicio. Él va a juzgar el pecado de los hombres y va a traer condenación sobre los pecadores. Y de esta manera el pecado va a ser castigado, ya sea en el hombre porque no reconoció al Señor como Dios, no recibió sobre él el señorío de Cristo, o ya sea sobre Cristo, pero el pecado será pagado. Entonces envía a Jesús, que es Dios mismo el que muere por los pecadores. Dios decide enviar a Jesús, Dios se hace hombre y muere por los pecadores. Ese es el plan desde el principio, para revelar no solamente su gloria, sino su misericordia en aquellos a los que salva. Pero Jesús resucita ahora para ser quien gobierne. Dios había establecido que el hombre fuera el que gobernara sobre la tierra, que en el hombre fuera probada la justicia, pero el hombre falla. Entonces viene Jesús a ser un segundo Adán que gobierna ahora con justicia, que hace juicio a todas las naciones y que además cumple con la voluntad del Señor, lo que no pudo hacer Adán. Y entonces aquí llegamos a un punto en que tenemos que definir de qué manera vamos a vivir, porque hay dos maneras de vivir después de que entendemos el Evangelio. Entonces, podemos vivir a nuestra manera, que es como la manera del hombre, rechazando al Señor, rechazando su gobierno, rechazándolo a Él como Señor, porque algunos dicen, ay, es que aceptó al Señor como su Salvador, pero no como su Señor. Bueno, eso no pasa. Si nosotros hemos creído en Jesús y somos creyentes, no solamente es nuestro Salvador, sino que también es nuestro Señor. Él gobierna sobre nuestra vida. Pero cuando vivimos a nuestra manera, entonces rechazamos a Dios como gobernante, tratamos de vivir la vida a la manera en que queremos y el resultado de eso es condenación, muerte, tristeza, enfrentar muerte y juicio. Ese es el resultado de vivir a nuestra manera. O podemos vivir a la manera de Dios. Y esa manera es cuando nos sometemos a Jesús como nuestro Señor, cuando confiamos en la muerte y en su resurrección. Y el resultado de eso es el perdón y la vida eterna. Entonces tenemos esas dos maneras de vivir. Entonces, bueno, ¿cómo debemos ahora nosotros vivir a la luz de todo esto como mujeres? El Evangelio tiene que permear cada área de nuestra vida, cada decisión que tomamos. En nuestro rol de esposas, es el Evangelio el que está permeando cómo
respondo yo ante mi esposo? ¿Es el evangelio el que está gobernando mi mente, mi corazón en la crianza de mis hijos? ¿Es el evangelio, esa buena noticia de salvación de lo que Cristo hizo por mí, lo que determina cómo es mi relación con los hermanos en la iglesia o cómo es mi relación con mi familia? ¿Es el evangelio lo que está determinando el uso que hago de mi dinero, de mi tiempo? ¿Es el evangelio lo que está gobernando cada decisión que tomo y cómo vivo mi vida? ¿O es simplemente el evangelio algo en lo que creo o digo creer y vivo los domingos en la iglesia, lo que escucho en la iglesia, pero no es algo que esté involucrado en mi cosmovisión y en todo lo que hago de lunes a sábado? Em, y quiero dejarles unas preguntas como de reflexión. ¿Qué efectos tiene en tu vida el evangelio? O sea, tiene, como decía Nico, yo no puedo seguir siendo la persona que era hace un año y mucho menos antes de haber creído en el Señor. Recuerdo, creo que fue Paul Washer el que hacía como una ilustración acerca de una persona que sale a la calle, un hombre sale a la calle y pasa un camión pues cargadísimo, imaginémonos acá en Colombia una tractomula y lo arrolla. O sea, este hombre no puede ser igual antes y después de un accidente así. No puede estar igual. Y eso pasa con un creyente. El creyente no puede seguir siendo igual antes y después de su conversión. El evangelio tiene que tener un efecto radical en su vida, en la forma en que toma decisiones, en la forma en que piensa. Entonces, ¿qué efectos tiene en tu vida el evangelio? ¿Por qué el evangelio debe ser el centro de nuestra vida? ¿Es el evangelio más importante lo más importante en tu vida? Y si no es así, ¿cómo puedo hacer que el evangelio vuelva a ser lo más importante para mí? ¿Cómo puedo hacer que ese mensaje acerca de Cristo, en el que Cristo es el protagonista, sea lo más importante? ¿Cómo me define el evangelio? Antes de creer, ¿cómo me definía? Y ahora como creyente, ¿cómo me define el evangelio? ¿Qué dice el evangelio acerca de mí? ¿Cómo me motiva ahora a mí el evangelio para vivir una vida piadosa? ¿Y qué creo que necesito hoy para llevar una vida de piedad? Y cualquiera que sea su respuesta, les recuerdo el pasaje que dice que todas las cosas nos han sido dadas. Todo lo que necesitamos para llevar una vida de piedad ya nos ha sido dado. Hay medios de gracia que el Señor ha puesto, está la escritura, la oración, el congregarnos, el tener una guía de nuestros pastores. Todos esos son medios de gracia, aún las dificultades, las luchas, la enfermedad, la muerte, la escasez son medios de gracia que el Señor usa para que nosotros podamos crecer en una vida piadosa. Entonces, cualquier cosa que necesite, si necesita paciencia, el Señor pondrá esos momentos difíciles para que esa paciencia sea desarrollada. Pero cualquier cosa que necesitemos hoy, el Señor ya la ha provisto y solo tenemos que confiar en que Él va a hacer todo lo que esté, lo necesario y lo que sea para el bien, para nuestro bien. La Biblia dice que todo nos ayuda bien, pero ese bien no es tener lo que yo quiero ni ser feliz, sino el bien del que habla la escritura es ser como Cristo. Todas las cosas me ayudan para ser como Cristo. Las dificultades, la adversidad, la tristeza, los momentos de depresión, todo lo que haya pasado en esta semana, en la vida de ustedes o en mi vida, que ha sido difícil, está moldeando mi carácter para llevarme a ser más como Cristo. Y ese es el Evangelio. Y esa es nuestra confianza. Y qué bueno que podamos volver a las raíces, a lo básico, a esos principios del Evangelio, que podamos volvernos a asombrar con esos pasajes que ya damos por sentados, de que Cristo se hizo hombre, fue a la cruz, cargó con mis pecados. Por la obra de Cristo ya no tengo que pagarlos yo, sino que ya son pagos. Y Él llevó mi cruz y Él llevó mi pecado y aún los pecados que cometo hoy, los que cometeré mañana están cubiertos por su gracia. Y esa es una muy buena noticia que debe traerme humildad, debe traerme a sus pies y debe motivarme a vivir una vida que le honre en todo. Esa es la noticia del Evangelio. Entonces, no sé si hasta aquí alguna tenga alguna pregunta. Ya no doy más. Eso era lo que tenía que compartirles. No sé si alguna tenga una pregunta, un aporte, o pues oramos. Creo que alguien iba a hablar.
No, por mi parte está todo muy claro, Emilia. Muchísimas gracias por la enseñanza. Siempre es una bendición poder escucharte. Ok, gracias, Olvita. ¿Alguien más? Bueno, vamos a orar y terminamos así la reunión. Señor, hoy queremos darte gracias por tu palabra. Tenemos que reconocer, Señor, que tu evangelio a veces es una buena noticia que no brilla mucho en nuestro corazón porque la hemos opacado, Señor, dando por sentado lo que tú has hecho. Tenemos que recordar las palabras de Apocalipsis cuando tú hablas a la iglesia y le dices que ha perdido su primer amor. Señor, si ese es el caso en la vida de mis hermanas o en mi vida, Señor, recuérdanos el evangelio, Señor. Tenemos que aprender a predicarnos a nosotras mismas el evangelio una y otra vez, Señor, cada día. Dios, ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a ver nuestra condición, Señor, nuestra oscuridad frente a tu luz. Que el evangelio sea una buena noticia cada día para nosotras, Señor. Volvamos a ser asombradas por un pasaje tan sencillo, Señor, como el que estudiamos hoy, que tú, Señor, por tu amor, mostraste tu gran amor, Señor, al enviar a tu Hijo, y que eso nos asombre, Dios, que no lo demos por sentado, como que es algo que ya tenemos, sino que eso nos conmueva, que traiga convicción a nuestro corazón, que nos llene de gozo saber, Señor, que tú llevaste nuestros pecados, que eso redunde, Señor, en acción de gracias y en buscar agradarte con todo lo que somos, Señor. Te pedimos perdón si hasta este momento, Señor, entramos en una frialdad de nuestro corazón frente a tu palabra, frente a esas verdades, Señor. El Evangelio se ha vuelto simplemente un mensaje de bolsillo, Señor, que llevamos los domingos a la iglesia. Ayúdanos a que el Evangelio sea algo que permee, Señor, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, cada cosa que hagamos, Señor, que podamos vivir a la luz de tu palabra. Perdona nuestra altivez, nuestro orgullo, Señor. A veces queremos ser autosuficientes, Dios, pero sabemos que separados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos a vivir una vida que te honre, Señor, en todo y con todo. Señor, aunque este mensaje pueda ser algo muy corto, Señor, yo te pido que tú uses tu palabra, Señor, esos versículos que hoy estudiamos, Señor, que tú los uses, que sean eficaces en nuestra vida, redargullan, reprendan, Señor, corrijan nuestro corazón. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Te pido que guardes la vida de mis hermanas, sus familias en esta semana. Pongo delante de ti sus necesidades, Señor, en cada área de sus vidas. Te pido que a través de todo ellas puedan entender tu obrar, Señor, en sus vidas. Traerles paz, traerles tranquilidad, Señor. No te pido, Señor, que quites sus problemas, pero sí te pido, Señor, que en medio de ellos estén firmes, Señor, confiando en tu soberanía, en tu providencia, en tu plan perfecto, Señor, y que podamos entender qué estás haciendo, Señor, en nuestra vida, en nuestro carácter. Y que cada dificultad, Señor, redunde, Señor, en la gloria de tu nombre. Que traigas gloria a tu nombre, Señor, a través de nuestras preocupaciones, cargas, problemas. Que todo eso redunde en la gloria, Señor, de tu santo nombre y en nuestra santificación. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.